Buen día, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Hoy estudiaremos lo que es dilatación. Todos los cuerpos de la tabla periódica, específicamente los metálicos y algunos no metálicos como el mercurio, el cromo, el bromo, sufren transformaciones de longitud y en sus dimensiones de área o de superficie y de volumen cuando las temperaturas aumentan o disminuyen. En el caso de la dilatación lineal se refiere a elementos como por ejemplo un pequeño tubo o un hilo que tiene una longitud inicial L sub 0. Este elemento tiene un elemento inicial L sub 0. Otro elemento fundamental que interviene en la dilatación lineal es un coeficiente alfa. Ese coeficiente alfa es el coeficiente de dilatación del material del que está hecho el tubo. Y el otro factor que interviene es la temperatura de inicio y la temperatura final que interviene en el fenómeno de la dilatación. La dilatación está presente en todos los fenómenos de la vida real cuando hablamos de la dilatación ante los cambios de temperatura. Aquí en nuestro país los cambios de temperatura son bastante fuertes. Días calurosos y días fríos. Las noches son frías, los días son calurosos. Entonces la dilatación lineal depende de eso. Ahora, la dilatación lineal, ¿verdad?, se va en una sola dimensión, una sola dirección. En este caso, este cuerpo va a sufrir una pequeña extensión. Si la temperatura inicial es menor que la temperatura final, quiere decir que hay un aumento de temperatura, entonces va a haber una variación de longitud, un delta L. Esa variación de longitud es una pequeña porción de distancia que crece el hilo. En el caso de la dilatación superficial se refiere, ¿verdad?, a una lámina de X material, por decir algo, ¿verdad? Esta lámina presenta dos dimensiones. En el caso de la dilatación lineal solo presenta una dimensión. La dilatación superficial presenta una base. Esta base es una dimensión y la otra, ¿verdad?, es la altura. La base y la altura. En este caso la horizontal es la base y la altura es la vertical. En este caso el área sería un área inicial. Cuando se somete a temperatura, este cuerpo aumenta sus dimensiones, sus dos dimensiones, largo y ancho, base y altura. Y entonces esta área inicial se transforma en un área final. También interviene de qué está hecho este material. Si este material está hecho de X metal, entonces interviene un coeficiente ρ, ¿verdad?, que sirve para identificar de qué material está hecho el elemento o la lámina y cómo se va a dilatar, ¿verdad?, o a encoger, porque si la temperatura inicial es menor que la temperatura final, él se va a encoger. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, él se va a dilatar. En el caso de la dilatación volumétrica nos referimos a un cuerpo en tres dimensiones. Por ejemplo, un cubo de metal, un cubo de aluminio, un cubo de plomo, un cubo de hierro. Muy común. Este cubo tiene tres dimensiones. Tiene el horizontal, que es la base, o ancho. Tiene, ¿verdad?, ancho, largo, ancho y alto. Y alto. Y alto. Son tres dimensiones. Entonces, hay un volumen inicial. Si hay un aumento de temperatura, va a haber un volumen final. Si hay una temperatura inicial, también va a haber una temperatura final. Y aquí el coeficiente de dilatación se llama beta. Es el coeficiente de dilatación volumétrico, de acuerdo al metal del que esté hecho, o del material del que esté hecho el objeto. Para cada dilatación existe una tabla de coeficientes de dilatación. El coeficiente alfa es para la dilatación lineal, el ρ para la dilatación superficial, y la volumétrica tiene el coeficiente B, en el caso de ser la dilatación volumétrica. También interviene, ¿verdad?, la temperatura, el volumen inicial, hay un volumen final, y este coeficiente es el mismo coeficiente de los materiales. Lo único que va a ser el mismo coeficiente de L multiplicado por 3
o este que va a ser el mismo coeficiente L pero multiplicado por 2, pues en dependencia de qué material están hechos. Esos son los coeficientes de dilatación y la explicación inicial con respecto a las dilataciones. Como habíamos dicho, la dilatación lineal se refiere a un tubo o a un hilo. Entonces hay una longitud final, una fórmula de longitud final que va a ser igual a la longitud inicial más la variación de longitud que sufre el objeto ante el aumento o descenso de la temperatura. La variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación del material multiplicado por la variación de temperatura que sufre el material. En este caso, la variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por ese coeficiente por la temperatura final del objeto menos la temperatura inicial del mismo objeto. Si hacemos una sustitución de esta equivalencia dentro de la ecuación que está aquí arriba, la ecuación 1, entonces la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la variación de longitud, que significa que vale longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Por tanto, la longitud final va a ser igual, obteniendo el factor común de ambos, sería longitud inicial por longitud inicial entre longitud inicial vale 1. Más, si usted divide todo este factor entre longitud inicial, le va a quedar alfa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esas serían nuestras dos pequeñas formulitas importantísimas a manejar, ¿verdad? La variación de longitud es muy importante tenerla presente y la longitud final también es necesario tenerla presente. En el caso de la dilatación superficial, en este caso una lámina de metal, vidrio, porcelana, cerámica, etc., va a sufrir una dilatación ante el aumento de temperatura. Entonces quiere decir que hay una área inicial, pero también si aumentamos la temperatura va a haber un área final. Esas áreas muchas veces son imperceptibles ante los ojos humanos. Hay que calcularlo matemáticamente para poderlo apreciar el cambio. Entonces el área final va a ser igual al área inicial más la variación del área. Pero esa variación del área va a depender de esta área, va a depender del área inicial, específicamente el coeficiente de dilatación superficial y la variación de temperatura. La variación de temperatura, recuerden que es la final menos la inicial, entonces la variación del área va a ser igual al área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, si yo quiero tener una fórmula ya de área final, entonces yo tendría que sustituir esta equivalencia dentro de la ecuación 1, que está aquí arriba, y eso va a ser igual al área inicial más el área inicial, que es lo que vale delta área, por ρ, coeficiente de dilatación superficial, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí se puede extraer también un factor común. El factor común es el área inicial. Y entonces nos quedaría 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y tendríamos una formulita para el área final. Aquí nos interesan estas dos fórmulas. La variación de área y el área final. Estas dos ecuaciones son muy importantes en el momento de solucionar nuestros problemas de aplicación. En el caso de la variación volumétrica, cuando un objeto de 3 dimensiones, ¿verdad?, largo, ancho y alto, 3 dimensiones, largo, ancho y alto, se sometió a calor, lógicamente ocurre un cambio de las dimensiones, de sus 3 dimensiones, del largo, del ancho y del alto. Entonces el cubo se hace un poquito más grande, ¿verdad? Hay una dilatación volumétrica. Esa dilatación volumétrica se refiere al volumen final. El volumen final va a ser igual al volumen inicial más la variación del volumen. De manera análoga ya sabemos que la variación del volumen delta V va a ser igual a ese volumen inicial que presenta el objeto por el coeficiente de dilatación volumétrica, que es el coeficiente del cual está hecho el material, del cual está hecho el objeto, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es la variación de temperatura. Esta formulita es la variación de volumen. Y esta equivalencia se puede sustituir acá.
para obtener una fórmula para el volumen final. Entonces el volumen final va a ser igual al volumen inicial más delta B, pero delta B o V vale B sub 0 por el coeficiente de dilatación volumétrica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí se puede factorizar porque aquí hay un factor común, entonces la velocidad, el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1, porque cuando usted divide volumen inicial entre volumen inicial le da 1, y cuando usted divide todo este factor entre volumen inicial, los volúmenes iniciales se van a simplificar y le va a quedar el volumen, el coeficiente de dilatación volumétrica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí los corchetes o los paréntesis son intrascendentes. No obstante, pues para que se mire un poco más ordenado le ponemos corchetes. Y aquí tengo las dos formulitas importantes en el caso de la dilatación volumétrica. Tanto la variación de volumen como el volumen final, que son importantes al momento de solucionar nuestro problema. Cuando se nos presenta un problema, ¿verdad? Un problema de dilatación lineal. Dice nuestro problema: a una temperatura de 18 grados, una varilla de hierro tiene una longitud de 7 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura hasta los 38 grados? ¿Y cuál será la variación de su volumen? Para resolver este problema, nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es obtener los datos. Los datos son muy importantes, ¿verdad? En la secuencia del aprendizaje, los datos son importantes. Entonces tenemos que hay una temperatura inicial de 18 grados. 18 grados centígrados. Hay una longitud inicial de 7 metros. La varilla tiene una longitud de 7 metros. Nos preguntan cuál va a ser la longitud, cómo se va a modificar la longitud de esta varilla al aumentar la temperatura hasta los 38 grados. 38 grados centígrados. Pero nos están dando otra pista. Dicen que la varilla es de hierro. Como la varilla es de hierro, hay un coeficiente de dilatación específico para el caso del hierro. Y el hierro tiene un coeficiente de dilatación de 11.7. En el caso del alfa del hierro, le vamos a poner alfa del hierro, va a ser igual a 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. ¿Verdad? Entonces, quiero conocer la longitud final, entonces nosotros procedemos a la longitud final. Y recordamos rápido la fórmula: la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente alfa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y entonces ahora vamos a meter datos, pues un problema de nivel 1 en el caso de la inserción de datos. Entonces la longitud final va a ser igual a la longitud inicial. La longitud inicial son los 7 metros, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del hierro, que sería 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por la diferencia de temperatura de 38 menos 18. 38 grados centígrados menos 18 grados centígrados. Esta operación es una operación sencilla que usted puede resolver en una sola línea de comando. Esa línea de comando en la calculadora usted la puede escribir, ¿verdad? Entonces usted viene con su calculadora, la encendemos y procedemos a escribir toda esa operación. 7 por 1 más 11.7, ¿verdad? 11.7 por 10 a la menos 6 por la diferencia de temperatura, en este caso de 38 grados. Vamos a escribir mejor esto, se mira un poco extraño. 38 grados menos 18 grados centígrados. 38 menos 18, ¿verdad? Entonces usted viene y escribe ahí la diferencia de 38 menos 18 grados centígrados. Entonces esto nos va a dar una cifra pequeñita. Cuando usted escriba todo eso, ¿verdad? Tiene que quedar escrita en la línea de comando. Si usted se fija aquí, la línea de comando nos va dando todos los datos escritos en ese orden para que usted le dé seguimiento con su calculadora. Le damos el igual y nos sale ese resultado. 7.001, ¿verdad? Entonces lo escribimos. Aquí yo sugiero de que se escriba la mayor cantidad de decimales posible, 7.011638. Como pueden ver, la cantidad que varía de la longitud inicial a la longitud final es una cifra pequeña.
pero varía. Y esa medición en el plano real juega su papel importante. Por lo tanto, hay que considerar todos los dígitos. Si cometemos el error de un poco de omisión del valor y el estudiante corta aquí el número, entonces no creció, no crece, la varía o no hay dilatación. En este caso la dilatación sería inefectiva, pero no existe la dilatación, aunque sea pequeñísima, pero existe una dilatación. Además, estamos hablando de un material como el hierro. Ahora, yo tengo que calcular también la variación de longitud. Entonces, la variación de longitud va a ser igual. Acordémonos que hay una longitud final que dice que eso es igual a la longitud inicial más la variación de longitud. Pero lo que nos están pidiendo es cuál es su variación de longitud, ¿verdad? Aquí tiene que ser de longitud porque se refiere a una varilla. Hay que corregir ahí. Entonces la variación de longitud, despejando la longitud inicial, pasaría a restar y sería la longitud final menos la longitud inicial igual a la variación de longitud. Después de corregir aquí, la longitud final sería 7.001638 menos la longitud inicial, que serían los 7 metros. Los 7 metros. Entonces esto te va a dar la variación de longitud. Ahí ya tengo escrito la variación de longitud, ¿verdad? Ahora hay que ejecutarla, pues una resta sencilla. Esa resta sencilla sería 7.001638, ¿verdad? 7.1638 menos los 7 metros de la longitud inicial. Eso nos da una cifra muy pequeña, ¿verdad? Que es la diferencia, que es ese pico. Entonces la variación de longitud va a ser igual a 0.001638. Y ahí tengo pues ya resuelto mi problema. Ahora presentan un problema donde se mira o nos piden calcular el área de una puerta de aluminio. Nos piden calcular entonces el área final de una puerta de aluminio. Entonces esta puerta de aluminio es rectangular, como todas las puertas, ¿no? Tiene 3 metros de base. Vamos a dibujarla más o menos proporcional a lo que dice el problema, ¿no? Tiene 3 metros de base. La base es la horizontal, 3 metros. Y tiene una altura de 0.85 metros, ¿verdad? 0.85 metros. Entonces, esta es una puerta de aluminio. Si nos están diciendo que es de aluminio, ya sabemos que el coeficiente de dilatación del aluminio, en este caso como es superficial, el coeficiente de dilatación del aluminio está en una tabla que ustedes todos conocen. El coeficiente de dilatación del aluminio es 44.8 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿verdad? Sobre grados centígrados. Conocemos las dimensiones, podemos calcular el área. El área es igual a la base por la altura. En este caso sería que el área inicial va a ser igual a esos 3 metros por los 0.85 metros de la altura. La base es la horizontal, la altura la vertical. Entonces el área inicial sería la multiplicación de esos dos valores, ¿verdad? 3 por 0.85 y nos daría una situación de 2.55 metros cuadrados. El resultado de esta área es 2.55 metros cuadrados. Tengo 2.55 metros cuadrados, entonces ya conozco el área inicial. El área inicial va a ser igual a 2.55 metros cuadrados. Pero esta puerta en ese momento tiene una temperatura, ¿verdad? ¿Cuál será su área final cuando disminuya los 8 grados? ¿Verdad? La puerta se encuentra a 23 grados iniciales. Entonces la temperatura inicial son 23 grados centígrados y la temperatura final son esos 8 grados centígrados. 8 grados centígrados. ¿Cuál es la variación superficial? ¿Cuál es la superficie final? O sea, ¿cuál es el área final? ¿Y cuál es la variación del área? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces podemos proceder, ¿no? El área final, ya sabemos la formulita, va a ser igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos los valores que ya están por acá. Entonces el área final va a ser igual al área inicial, que fueron los 2.55 metros cuadrados, por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que es 44.8 por 10 a la menos 6. 44.8
por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por la variación de temperatura. Pero aquí, ¿verdad? La inicial es más grande que la final. La final es 8 grados centígrados menos la inicial, que serían los 23 grados centígrados. ¿Verdad? Cerramos. Vamos a poner corchetes para diferenciar las operaciones. Evidentemente esto nos va a dar un valor negativo. La diferencia de 8 menos 23 es un valor negativo y eso va a influir en todo el resultado, ¿verdad? Y entonces el área final va a ser igual a esa operación. Hay que montarla en la calculadora. Usted viene, pone cero su calculadora y escribimos 2.55 metros cuadrados por, abrimos corchetes, 1 más 44.8 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación superficial, por la diferencia de esas temperaturas, que sería 8 menos 23 grados centígrados. Y entonces cerramos la operación y nos da 2.54. Nos da 2.54. Y todos esos dígitos, 82, 86, 4. 82, 86 metros cuadrados. Hay un dígito ahí, pero eso es tontería. Ya tengo el área final, o sea que el área se modifica. Ahora, ya tengo una primera respuesta. Me falta la segunda respuesta. La segunda respuesta es a solucionar la variación superficial. Entonces acordémonos que el volumen final es igual al volumen inicial más la variación del volumen. Y nos están pidiendo la variación del volumen. Entonces aquí nos quedaría el volumen final menos el volumen inicial igual a la variación del volumen. El volumen final va a ser igual a 2.54, 82, 86 metros cuadrados menos los 2.55 metros cuadrados. Eso va a ser igual a la variación del volumen. Esa operación es una sustracción sencilla. 2.54, 82, 86 menos 2.55, ¿verdad? Se escribe en la calculadora y se ejecuta. Y eso nos da una cifra que vale o equivale a negativo menos 0.001714 metros cuadrados. Es igual a la variación del volumen. En este caso, la variación del volumen es negativo, ¿verdad? Y ese signo negativo lo que te está indicando es que como la temperatura final es más pequeña o inferior numéricamente con respecto a la temperatura inicial, la puerta se va a contraer esa distancia. O sea, se va a contraer. Aquí diríamos pues se va a achicar un poco, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede. El signo eso es lo que indica. Ese signo eso es lo que indica que la puerta se contrajo ante el bajón de temperatura. Ahora se nos presenta un problema de dilatación volumétrica. Dice, a una temperatura de 16 grados centígrados, un matraz de vidrio con capacidad 1 litro se llena de mercurio, se llena con mercurio. Acuérdense que el mercurio es un metal líquido y se calienta hasta los 85 grados. Calcular la dilatación volumétrica del matraz y del mercurio. ¿Cuánto mercurio se derramará? Entonces nosotros vamos a extraer los datos, ¿verdad? Hay que tener los datos son siempre muy importantes. La temperatura inicial, tanto del mercurio como del matraz, es de 16 grados centígrados. Acordémonos, vamos a hacernos una idea rápida que el matraz es un recipiente, ¿verdad? Un recipiente de esos que se utilizan en los laboratorios de química, ¿verdad? Que están graduaditos y que se llena con mercurio. Cuando te dicen que se llena con mercurio, quiere decir de que el mercurio es de color rojo. Este recipiente se llena de mercurio, ¿verdad? Todo él está lleno de mercurio, por eso lo estamos coloreando en rojo. Está alta al borde del matraz. La temperatura inicial de ambos es de 16 grados. El matraz es de vidrio, entonces necesitamos el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio, ¿verdad? Un vidrio especial para soportar los cambios de temperatura violentos. Entonces el
coeficiente del vidrio es 21.9 por 10 a la menos 6 grados sobre grados centígrados. El recipiente está lleno con mercurio, por lo tanto también se necesita el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio. El coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 182 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿verdad? Y también conocemos la temperatura final. La temperatura final a la que se lleva este experimento es hasta los 85 grados. Entonces nos piden calcular la dilatación volumétrica, ¿verdad? La dilatación volumétrica, la variación de volumen del matraz, la variación del volumen del mercurio, Hg. Para eso hay que calcular los dos volúmenes finales, el volumen final del matraz y el volumen final del mercurio. Mientras está a los 16 grados, perdón, el recipiente lleno de mercurio no se sale el mercurio, pero cuando la temperatura comienza a aumentar y la temperatura inicial es de 16 grados centígrados y esto se lleva hasta una temperatura final de 85 grados centígrados, el mercurio se va a dilatar y se va a salir del recipiente, ¿verdad? Y se va a derramar. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces hay que calcular la variación, el volumen final del matraz. Entonces el volumen final del matraz, vamos con el matraz, es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces el volumen final del matraz va a ser igual al volumen inicial, que es 1 litro. Y lo dejamos como 1 litro. 1 litro, vamos a ponerlo más clarito, 1 litro por 1 más el coeficiente de dilatación del vidrio. El coeficiente de dilatación del vidrio es 21.9 por 10 a la menos 6. 21.9 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por la variación de temperatura, 85 menos 16. 85 grados centígrados. Vamos a reescribir esto. Menos 16 grados centígrados. Cerramos, componemos por acá. Y eso se ejecuta en una sola línea de comando con la calculadora. Por eso las calculadoras son muy importantes. Entonces vamos a multiplicar 1 litro por 1 más 21.9 por 10 a la menos 6 por la diferencia de esa temperatura que sería 85 menos 16 grados centígrados. En una sola línea de comando se escribe, se cierra 2 veces el sistema y eso nos da que el volumen final del matraz va a ser igual a esta cifra. Esta cifra es una cifra bastante pequeña, 1.00, aparentemente, ¿no? 1.00, 1511 litros. Eso es lo que se dilata el recipiente, en el caso del matraz. En el caso del mercurio, la variación de volumen del mercurio, en este caso, el volumen final del mercurio, va a ser igual al volumen inicial del mercurio. En este caso, ya vamos a ir sustituyendo los datos. También es 1 litro de mercurio por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, que vale 182 por 10 a la menos 6. 182 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Recuerden aquí que los grados centígrados se van a simplificar en la operación anterior. Y aquí también va a suceder lo mismo. 85 grados centígrados menos 16 grados centígrados. Se cierra, ya sabemos que los centígrados, las unidades en grados centígrados se van a simplificar. Y ejecutamos. Entonces aquí sería, volvemos al uso de la calculadora, borramos la operación anterior y tenemos 1 litro por 1 más 182 por 10 a la menos 6 por la diferencia de 85 menos 16 grados centígrados. Cerramos 2 veces en una sola línea de comando y lo ejecutamos.
Y eso nos da una cifra pequeñita, que es 1 punto, ¿verdad? Volumen final del mercurio es igual a 1.01255 litros. Esta dilatación es más grande que esta. Lógicamente, al ser más grande y ser un metal líquido, el mercurio, se va a dilatar con más facilidad que el vidrio. Y por lo tanto, esta magnitud volumétrica le va a ganar a esta. Le va a ganar a esta. Entonces, hay que ver cuánto volumen, qué cantidad de mercurio se sale fuera del recipiente. Entonces, el volumen derramado, igual que la leche, cuando ponemos a hervir leche y no la cuidamos, la temperatura llega al borde de la elasticidad de la leche y se derrama, se sale del recipiente. Entonces aquí quedaría el volumen del mercurio, en este caso que es el que se derrama, 1.01255 litros, menos 1.001511 litros, que es la dilatación del matraz, la dilatación del mercurio. La dilatación del mercurio menos la dilatación del matraz. Una resta sencilla, eso es 1.01255 litros, ¿verdad? En la calculadora, menos 1.001511 litros. Escribimos la diferencia, la ejecutamos y nos queda que el volumen derramado va a ser igual a 0.011039 litros, que es una cantidad pequeña, pero que sí es notoria porque se va a verificar cuando se derrame fuera del recipiente. Estos son todos los aspectos que podremos abordar en el caso de la dilatación, tanto lineal como superficial como volumétrica. Y hay que tener siempre muy presente de que los coeficientes de dilatación, en el caso de lineal va a ser alfa, en el caso de la dilatación superficial va a ser el equivalente de la dilatación lineal multiplicada por 2, y en el caso de la dilatación volumétrica va a ser el mismo coeficiente de dilatación lineal multiplicado por 3. Hay que tenerlo presente. Esos datos aparecen en todas las tablas de las clases establecidas y ustedes tienen acceso a todos esos coeficientes. Soy el profesor Mauricio Cajina. Buen día.